Hola a todos, un cordial saludo. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Andrés Felipe Gómez, Mónica Paola Orozco, Edwin Fabián Dorado, Jorge Leonardo Buitrago, José Jonathan Trujillo. Somos estudiantes de la UNAD del curso de Microbiología de Suelos y para la presente actividad vamos a hacer la exploración de la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. La actividad microbiana depende de las condiciones del suelo. Se dice que una buena actividad microbiana es el reflejo de unas buenas condiciones físicas y químicas del suelo. Esto mejora el metabolismo de todos estos microorganismos. Y si a eso le añadimos una buena humedad, un buen pH y una buena temperatura, los resultados de estas actividades van a ser excelentes. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Esta es un conjunto integrado de células. Cuando yo hablo de conjunto integrado, quiere decir muchas poblaciones, pero de diferente especie de células. Todas estas actúan entre sí en una misma hábitat. Pero si el hábitat no cuenta con las condiciones ideales para ellas sobrevivir, sufren muchas perturbaciones y no hacen su trabajo como debe ser. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones? Cuando hablamos de riqueza microbiana, hablamos de que en un determinado suelo hay diferentes poblaciones de microorganismos. Pero cuando hablamos de abundancia de las poblaciones, hablamos de cada una de estas especies de microorganismos, hay poblaciones elevadas de esta. ¿Esto en qué nos beneficia? En que si yo tengo un suelo con riqueza y abundancia de microorganismos, todo esto van a poder transformar los componentes orgánicos e inorgánicos para incorporarlos al suelo. El otro beneficio que nos va a traer es que las plantas, las hortalizas, los árboles frutales, todo lo que yo tenga en este suelo sembrado va a tener muy buena nutrición por el efecto que tienen estos microorganismos. Bueno, continuando con la presentación, piden sintetizar mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Entonces, eh, sabemos que la mayoría de los ecosistemas provienen la energía de la luz solar, ¿sí? Que es lo que estamos viendo aquí en la imagen. ¿Sí? En los ecosistemas obtienen dicha energía como biomasa y es utilizada por los organismos fotótrofos. En este caso nos referimos a las algas, pero pues también podemos referirnos a las cianobacterias o a plantas verdes. ¿Sí? Entonces, eh, ¿para qué estos organismos o productores, como lo muestra aquí la imagen, utilizan esa energía? Ellos utilizan esa energía para sintetizar ATP y nueva materia orgánica. ¿Sí? Entonces estos productores primarios utilizan o almacenan energía a través de las moléculas biológicas. Entonces aquel material que ya está sintetizado es aprovechado por los organismos quimiorganótrofos. En este caso nos referimos a los animales, pero pues también podemos nombrar a los hongos, a los protozoarios y a casi la mayoría de todas las bacterias. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante el papel de los microorganismos en el suelo? Pues es importante porque son aquellos que van a transformar la materia orgánica en materia inorgánica.
para que ésta sea pues asimilable de nuevo por el ecosistema a través de los organismos productores. Es exactamente lo que nos está mostrando este mapa de ideas, que hace parte pues del aporte de energía al ecosistema. Seguidamente entonces nos piden explicar el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. Entonces sabemos que un microambiente, como su nombre lo indica, es un espacio o un ambiente local reducido para los microorganismos que son muy pequeños, ¿sí? En este caso pues nos están pidiendo un ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. Entonces sabemos que cada zona del perfil del suelo maneja diferentes concentraciones de oxígeno, ¿sí? Entonces las partículas del suelo contienen muchos microambientes adyacentes. Por ejemplo, la capa externa de la partícula del suelo puede ser completamente óxica, mientras que el centro a muy poca distancia puede ser agnóstico, ¿sí? Es decir, sin oxígeno. Entonces es por esto que los organismos anaerobios pudieran vivir cerca del centro de la partícula, pues porque van a encontrar una mayor cantidad de oxígeno, mientras que por ejemplo los microaerófilos van a encontrar un poco más bajo el oxígeno, y los organismos aerobios en la región más exterior de la partícula pues ya no van a encontrar lo suficiente, a diferencia de los organismos anaerobios. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece la cooperación? Básicamente, la competencia entre microorganismos se da por los recursos en el ambiente, los cuales están ligados específicamente a la tasa de capacidad de nutrientes para un excelente desarrollo de nuestros cultivos. Bueno, esto se hace con el fin de que la interacción que haya entre los microorganismos que estén en nuestro suelo o en las partes donde vamos a hacer nuestra siembra de cultivos y establecimientos, pues sean los microorganismos específicos que nos puedan ayudar a aportar nutrientes a nuestros cultivos. ¿Qué se debe hacer? Y la recomendación que siempre se debe de tener es que se debe mandar a hacer un análisis de suelo y conocer la historia del cultivo para saber qué nutrientes debe necesitar el cultivo en el momento de su establecimiento. Si el suelo no tiene los nutrientes específicos para poder hacer su establecimiento, pues recomendamos hacer una incorporación de materia orgánica, esto con el fin de poder llegar al punto eficaz de lo que exige el cultivo para su desarrollo y así poder tener una capacidad de carga y una capacidad de producción. Explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Bueno, suelos con vegetación, los cuales corresponden a materia mineral inorgánica que corresponden al 40% del volumen del suelo. Tenemos materia orgánica que corresponde al 5% del suelo normalmente. Tenemos también aire y agua que no puede faltar. Ya como lo podemos ver, es un 50% de las dos, entonces es de vital importancia. Tenemos microorganismos y macroorganismos, los cuales corresponden a un 5%. Define la rizósfera y argumente su importancia y el efecto rizosférico. Entonces, la rizósfera es un sistema defensivo natural que no tiene una estructura definida, pero es la zona que rodea la raíz. Esta da unos compuestos mediante sudados que alimentan los microorganismos, que es lo que se da a conocer como el efecto rizosférico, que se da durante el desarrollo de la planta liberando compuestos orgánicos mediante las exudaciones, que lo que permiten es alimentar las bacterias y darle una protección a las raíces
de los agentes patógenos. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? Entonces, la parte más activa es el subsuelo, debido a que allí están las raíces de las plantas, que estas por los exudados radiculares benefician a los microorganismos y estos a su vez hacen una biodegradación de la materia orgánica, formando reservas de elementos que estos sirven de nutrientes también para las plantas. Entonces hay una muy buena relación allí entre la planta y los microorganismos porque se beneficia tanto el uno como el otro. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Entonces, como lo indican sus siglas, las CBS son las costras biológicas del suelo en las tierras áridas. Estas costras lo que hacen es darle una estabilidad a los suelos en los ecosistemas desérticos y son vitales estas estabilizaciones debido a las formaciones tan bajas que hay de suelo que se producen por las alteraciones en la desertificación producidas por la actividad humana y el cambio climático. Cuando estas costras biológicas se van deteriorando, los suelos tardan más o menos en recuperarse entre unos 15 y unos 50 años. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? El agua es uno de los factores que es primordial porque en esta se determina el pH y la humedad del suelo. El agua posee oxígeno y hay microorganismos que necesitan de oxígeno para su supervivencia, como hay otros microorganismos que no necesitan de oxígeno. Porque es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo. La especiación alopátrica es la emergencia de una nueva especie de microbiana, como consecuencia del aislamiento geográfico. Puede con el tiempo evolucionar con características diferentes de la población parental. Puede ocurrir cuando una especie se subdivide en dos grandes poblaciones. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Entonces, los microorganismos juegan un papel importante debido a que ellos hacen la descomposición y biodegradación de la materia orgánica que forma reservas de elementos como nutrientes que son aprovechados por las plantas, generando así una buena relación biológica entre plantas y microorganismos, que esto se presenta cuando hay ausencia de fertilizaciones sintéticas o aplicaciones de químicos que lo que hacen es disminuir las poblaciones microbianas en el suelo. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Dentro de los 5 grupos tenemos entonces los hongos y los protozoos, que son microorganismos eucariotas que son resistentes a altas temperaturas entre los 56 y los 62 grados. Los protozoos son los encargados de mineralizar los nutrientes que están en el suelo para disponerlos a las plantas, y los hongos transforman la materia orgánica en inorgánica. Dentro de los microorganismos procariotas tenemos a las bacterias y las arqueas. Las arqueas ayudan en la disolución, en la depuración del agua, y las bacterias tienen la capacidad de fijar los nutrientes en las interacciones con las plantas. Por último tenemos los virus, que son los que ayudan a controlar las bacterias para que en el ecosistema haya un equilibrio. Nombre 3 factores clave que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. La biomasa microbiana será muy variable, pero dependerá principalmente del contenido de materia orgánica del suelo y también de otros factores principales como la temperatura, la humedad y el pH. La temperatura que debe tener la biomasa para tener unos buenos resultados debe de ser de 27 grados centígrados. No debe ser más alto porque va a estar muy caliente, ni más bajo. Lo ideal es que tenga una temperatura de 27 grados centígrados. La humedad relativa del suelo debe de ser de 18%. Si vamos a tener una humedad más alta, vamos a tener un suelo muy húmedo, muy saturado de agua. Y también si vamos a tener un suelo con menor humedad, vamos a tener un suelo muy compacto, más seco, y no vamos a tener los mejores resultados. El pH también es muy importante. Debemos de tener un pH neutro, que puede variar entre 7, 7,5 o 8, pero no puede ser un pH muy ácido ni tampoco un pH muy básico. ¿Por cuáles factores gobierna la variabilidad de la biomasa microbiana? Está determinada por el contenido de carbono del suelo y la vegetación dominante y el uso que se le da al suelo.
¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumentar su respuesta usando el ejemplo del bosque tropical seco. Entonces, sabemos que el principal reservorio el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres es el material parental. ¿Y qué es el material parental? Es de lo que está compuesto el suelo, ¿sí? Tomando los nutrientes desde su misma composición y poderlos mantener. Por ejemplo, un grupo de plantas, ¿sí?, cerradas en dicho espacio cumplen la función de fijar el agua y evitar que se evapore lo más mínimo, para poder que exista un nivel de humedad y así de esta manera se puedan producir nutrientes. Porque el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado. Al haber materia viva hace que aumente la vegetación y su restauración, hace que aparezca más especie en el ecosistema. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usada plantaciones mezcladas en cuanto a la SMB? Sabiendo que el SMB es un importante factor para la salud de los suelos y la sostenibilidad ambiental de los ecosistemas para la productividad. Bueno, ¿yo qué pienso de esto? Pues para mí es de vital importancia, ya que algunas bosques están siendo talados y esto pues va reduciendo el oxígeno en el mundo. Entonces es de vital importancia que tengamos en cuenta la incorporación y restauración de plantaciones para poder tener un país, un mundo limpio. Esto que gracias a las plantas pues podemos respirar y pues tenemos otros beneficios que nos dan, como frutas, infinidad de cosas que nos aportan. Entonces pienso que es demasiado importante tener este punto. Se recomienda especies de plantas que tengan una alta eficiencia de producción de biomasa y que favorezcan el establecimiento de las asociaciones microbianas beneficiosas como las micorrizas fijadoras de nitrógeno. Estas son las listas de las referencias con que trabajamos esta presentación. Y les damos muchas gracias por la atención prestada.